Es un gusto saludarles nuevamente. Crisis mexicana y mundial. ¿Qué podemos hacer? Sin duda, usted y yo, como mexicanos o mexicanas, o de cualquier parte del mundo, ya que lo que voy a mencionar aplica a muchos países, nos hallamos profundamente preocupados por la inmensa corrupción en todas las estructuras sociales, incluida, lamentablemente, la familia. Las cosas se agravan cuando, además de corrupción, existe en nuestro país una desbordante violencia. Creo que no hace falta demostrarla. La vivimos, en particular en México, cada segundo, cada día. Si a estas dos cosas sumamos una falta de conciencia generalizada, pues los resultados son los eventos desagradables que vemos por todas partes, y no solamente en México, sino en todo el mundo. Como una inmensa ola negra, pareciera que el mal nos arrasa a cada instante, y es tal su poder que ha inundado todos los rincones sociales. En mi opinión, es una opinión personal, no veo cómo resolverlo de manera inmediata. En mi caso, constantemente apelo a fuerzas espirituales a que nos iluminen el camino, que nos digan por dónde. No obstante, observo enormes barreras que nosotros mismos hemos colocado. Debo confesar que creo en Cristo. Soy seguidor de Cristo. Ya lo he mencionado en otros vídeos. Incluso en algunas ocasiones en las charlas pedagógicas que imparto de manera presencial ya desde hace varios años. El mensaje crístico, independientemente de la fe de cada quien, es un refugio seguro para salir salvo de este mare magnum social. Los ideales y la sabiduría crística pudieran convertirse en el antídoto de los efectos tóxicos de una sociedad enferma. Sin embargo, nuestra sociedad ha construido de manera suicida mecanismos que frenan de forma poderosa los valiosos ideales crísticos. Y está incluida una iglesia también enferma, inmersa en la corrupción social, involucrada de manera no ética en la economía y la política. Esto ha desprestigiado el verdadero mensaje de Jesús Cristo. Nuestra sociedad, no solo en México, me parece que en la mayor o menor medida en todo el mundo, se tambalea por varias razones. De acuerdo a mis lecturas, a mis investigaciones y a mi experiencia de diversas fuentes, he encontrado que vivimos una sociedad apática y altamente egoísta, que ha tolerado y en cierto sentido favorecido a lo largo del tiempo siete fenómenos que nos han dañado y seguirán dañando si no hacemos algo. Creo que en este tiempo es importante conocerlos porque tenemos que actuar. La sociedad civil tiene que ponerse las pilas y trabajar, porque de lo contrario nuestros políticos creo que no son capaces, y si fueran capaces no lo pueden hacer de manera solitaria. Bien, estos 7 puntos son importantes, ponga mucha atención. Número 1, una ciencia sin idealismo. Así es, atea y en extremo materialista, dependiente de intereses económicamente corruptos. Una ciencia al servicio no de la humanidad, sino de unos cuantos poderosos.
Como ejemplos, la ciencia en la industria militar, en la industria farmacéutica, en la industria del entretenimiento, etc. Número 2. Una política sin principios, igualmente corrupta. Los políticos abundan en ideas. Si no escuchen sus discursos, tienen enorme cantidad de ideas, pero ¿saben una cosa? Están pobres en ideales. Poco o nada les interesan los valores espirituales. La política padece de un cáncer maligno cuyas células se reproducen cada sexenio. Hemos dejado crecer tanto este fenómeno, pero tanto, particularmente en México, que ahora se vuelve bastante complejo eliminarlo. Según Transparencia Internacional, somos de los países más corruptos del mundo. ¡Qué pena! Bien, número 3. Una riqueza sin trabajo, como la que podemos observar en muchas personas que se han enriquecido de manera ilícita o manipulando información, o de muchas otras formas, menos por trabajo. ¿Ha escuchado cómo se enriquecieron la familia Rothschild? En ciertos niveles empresariales o políticos es cada vez más fácil el enriquecimiento sin esfuerzo. El problema es que estos personajes son los que gobiernan el mundo. Tristemente así es. En muchos casos, la riqueza ya no es producto del trabajo, sino de una audacia económica emparentada con el mal. No sé si la ha observado usted en el ambiente. No debemos olvidar que el trabajo, el verdadero trabajo, ennoblece al hombre. La nobleza del trabajo otorga el sentido del deber. 4. Un placer sin límites. Vaya cosa. Creo que este es uno de los grandes males de la humanidad. Un placer sin límites. Y crece cada día. Existe un culto al placer. Observe cómo las empresas y en general las actividades humanas que producen placer crecen de manera desmedida. Cada vez más el ser humano se mueve solamente si obtiene placer. El tiempo libre es empleado para obtener placer. Observe usted cómo la industria invierte millones de dólares en obtener la atención. No sé si le capizca. Obtener la atención, ganar la atención de tantos millones de personas. ¿Cómo hacer para que millones y millones de personas vean aquello que yo quiero que vean? Y la atención se seduce con aquello que nos da placer. ¿Sí lo observa? El tiempo libre debe producir, además de consumir. Observe aquí, en YouTube, cómo los canales que ofrecen algún tipo de entretenimiento, generalmente morboso, tienen millones de seguidores, millones de visitas, millones de likes, lo cual significa millones de pesos. Y por supuesto, ganancias que son para ellos. Ojalá se socializaran. El placer es el mejor recurso de la economía. 5. Un conocimiento sin carácter. Poco sólido, generalmente sin sustento, demasiado intelectualizado. El conocimiento se halla centrado en una visión científica solamente, y no estoy diciendo que la ciencia no sea importante. Tiene un papel fundamental, pero no todo en la vida es esa visión científica que creo que, si bien es cierto, ha tenido grandes beneficios a la humanidad, también ha tenido grandes daños hacia la humanidad misma. El conocimiento
por lo tanto, se haya centrado en esta visión científica, ignorando realidades espirituales. Las escuelas se hallan inmersas en un conocimiento con fines de éxito personal y económico, olvidando la existencia de otras realidades del conocimiento que verdaderamente nos pueden conducir a una conciencia plena de los valores, es decir, discernimiento espiritual. 6. Un poder sin conciencia. Vaya que es peligroso, y lo observamos por todas partes, desde nuestros pequeños espacios laborales hasta nuestros presidentes. Pero también en las familias, observe en las familias cómo también se da este fenómeno. Como sociedad civil es imperativo mirar a quién le damos poder. El desarrollo de conciencia es una de nuestras grandes debilidades. Por eso vemos tanta injusticia y sufrimiento humano. El poder sin conciencia nos tiene cada vez más cerca de una guerra mundial. Mucho cuidado. 7. Una industria sin moralidad. Tan solo acceda a una pantalla, sea de televisor, de su celular o de un ordenador, y le caerán un tsunami de comerciales. El lucro desmedido y esa ansia de poder económico, con todo lo que eso significa, ha provocado una industria deshumanizada, egoísta, voraz. La mentira y la manipulación están haciendo mucho daño, en particular a nuestros niños. Cada vez más la industria apunta a la infancia. Se está convirtiendo la infancia en uno de los mercados más rentables. Tan solo vea las estadísticas en Estados Unidos, cómo se explota al niño a través de comerciales, a través de productos, y los padres terminan comprándolos. Creo que poco importa a la industria un progreso social. Más bien busca un enriquecimiento desmedido y egoísta. Sin duda debe haber por ahí empresas que pueden ser la excepción, pero en el mayor de los casos, su objetivo finalmente es lucrar. En fin, mi sugerencia es aprender a mirarnos a nosotros mismos, como personas o como instituciones. Si usted trabaja en una institución, mirarse también como una institución. Observar minuciosamente cómo y en qué medida cada pensamiento, cada decisión, cada acción favorecen la conservación de cada uno de estos 7 puntos. Para hacerlo efectivamente, deberemos hacer un acto de conciencia verdadero, muy honesto, hacia adentro, muy sincero. Sin duda, hallaremos que varias de nuestras acciones fortalecen esos vicios humanos. Y si hacemos un verdadero acto de conciencia, podemos trabajar primero en nosotros mismos y, finalmente, trabajar en conjunto como sociedad civil para crear un verdadero antídoto. Mi pregunta es, ¿somos parte de la solución o del problema? Es una decisión personal. Soy el profesor Javier Posada. Que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.